Sí, José Manuel. Y la última pregunta. Llevas ya muchos artículos escritos en Noticias de Guipúzcoa, muchos ellos hablando de la COVID-19, pero en todo yo creo que haces mención a lo importante que son los baserritarras y a lo importante que es el consumo del producto local, ¿no? Y ya me gustaría conocer tu última reflexión, ¿no? ¿Qué, cómo les ayudarías, ¿no? En este caso a la clase política, o imagínate al Endacari, ¿qué consejo le darías al Endacari para empoderar todo un sector primario en Euskadi? Uy, yo no soy quien para dar consejos a los políticos, que todos lo saben, mucho menos al Endacari, a quien tengo el lógico respeto. Sí, escribo en Noticias de Guipúzcoa, porque a veces el cuerpo me pide escribir. Ahí me invitaron hace ya muchos años, hace más de 3 directores en Noticias de Guipúzcoa me invitaron a escribir. Cuando les pregunté cuál era la línea editorial, con quién me podía meter y con quién no, me dijeron que me podía meter con cualquiera, que la única línea editorial era el respeto a los derechos humanos. Hombre, eso como yo también comparto, pues me siento muy cómodo escribiendo ahí. Ya llevo, sí, efectivamente, varios años, bastantes años. Nunca he tenido ningún comentario, ninguna queja, ninguna censura, y ahí sigo. Ya sé que hay otros que escriben que desde luego son diametralmente opuestos en mis concepciones o en mi pensamiento, y compartimos perfectamente la hoja. Consejos no puedo dar. Empoderar. Bueno, efectivamente, sin duda, porque se nota mi procedencia veterinaria, en los artículos en algún momento empecé a hacer una reflexión de que se consumiera producto local. Bueno, volvemos a lo de antes, por puro egoísmo. Nos interesa mantener el sector primario cerca nuestro, nos interesa mantener y simplemente por eso, pues bueno, pues consumimos productos de ellos. ¿Que son los mejores los puerros de Beizama que los que nos mandan de Valencia? Pues hombre, seguramente sí, son más frescos. Y son puerros de verdad, nacidos en una huerta, a lo mejor en un invernadero. Desde allí pues tienen por lo menos 24 horas de viaje. Producto local. Y además, al consumir esos puerros de Beizama o de Asteasu, estoy fomentando, ayudando a ese ganadero, a ese agricultor de esas localidades. Sí, por eso invito a consumir producto local. Ese puede ser el empoderamiento, una ayuda que sin querer hacemos los urbanitas al sector rural. Cuando hablamos de esos puerros, de esos filetes o de ese queso que compramos aquí cerca, nos estamos acercando a un mundo que de otra manera se nos queda en los cuadros costumbristas, se nos queda en la zarzuela, el caserío de Guridi, y se nos queda en poco más. De esta manera tan sencilla, y no pagamos más, estamos consumiendo producto de aquí y beneficiando a la gente de aquí. Los franceses en sus cartas en los restaurantes ponen siempre: garantizamos que todos los productos son franceses. Conocemos de sobra el chauvinismo, el nacionalismo francés. Hombre, hagamos aquí algo parecido. Una forma muy parecida de ser chauvinista vasco o nacionalista vasco puede ser consumir productos de aquí. Y cuando digo vasco, lo mismo digo español, francés o de donde sea, consuma productos de aquí. Eso es así. Hombre, nunca diríamos inglés porque, bueno, allí pues tienen lo que tienen y el concepto de la gastronomía que tienen, pero aquí no. Entonces, aprovechemos nuestros productos de aquí. Eskerrik asko, José Manuel.